Bienvenidos todos a esta nueva temporada de Paranormales, ya tercer año que estamos juntos, queridos. ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos. Año 2022, empezamos bastante convulsionados. Quiero decir que pronto también haremos un programa para hablar acerca de la contingencia, pero no todavía. Porque hoy día, bueno, primero que nada, bienvenida Berito, bienvenida Camila, bienvenido nuestro querido Eduardo. Y también le vamos a dar la bienvenida al invitado del día de hoy, don Carlos. ¿Y por qué lo invitamos? Porque a medida del transcurso de los programas que hemos ido haciendo, nos hemos ido dando cuenta de que cada vez que hablamos de un tema paranormal, esotérico, trascendental, lo que sea, siempre terminamos remitiéndonos a la Biblia, a creer en Dios o a alguna religión en especial. Y el día de hoy queremos hablar acerca de eso, acerca de las religiones y en especial acerca de una religión denominada como pentecostal. Por eso invitamos a nuestro querido Carlos, él es practicante de esta religión. No sé si se dice practicante, le puse ahí, pero ahí lo podemos ir aclarando en el camino. Así que, bueno, tengo entendido que la religión pentecostal deriva de las religiones evangélicas. Así que yo creo que esa es la primera pregunta con la que vamos a partir, Carlos querido. ¿Qué significa ser evangélico? ¿O qué es ser evangélico? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy contento acá de participar, de conversar. Sé que va a ser un diálogo entretenido, una conversación amena, así que por mi parte, agradecido. Bueno, partiendo que nada, me gustaría aclarar, ser pentecostal no es una religión en sí, porque uno dentro de la clasificación vendría a ser evangélico simplemente. Y dentro de la rama evangélica hay distintas denominaciones, que de hecho son cientos, me atrevería a decir que miles. Y dentro de esa rama, como decía, de las denominaciones están las iglesias pentecostales, que son iglesias más conservadoras, que son iglesias más relacionadas con el movimiento del Espíritu Santo. De hecho, la palabra pentecostal viene del día de Pentecostés, que es una fiesta judía, y que fue justo el día que la Biblia también registra cuando descendió el Espíritu Santo. Y pasaron una serie de acontecimientos sobre los apóstoles y sobre los seguidores de Jesús, que en ese momento eran 120, y ellos empezaron a hacer manifestaciones divinas, como por ejemplo hablar en otros idiomas. Me imagino que la Biblia no relata muchos detalles más, pero me imagino que tiene que ser algo bastante efervescente. Y las iglesias pentecostales mantienen esa línea y buscan siempre esa dirección, esa unción del Espíritu Santo. Pero está dentro de la rama evangélica. Y hablando un poco de tu pregunta, lo que me decías, Daniel, los evangélicos o las iglesias protestantes, hace más o menos, poquito más de 500 años, surgieron a través de una reforma. La reforma es un hecho histórico, yo creo que más de algunos, y todavía lo seguimos recordando, que seguramente lo estudiamos, seguramente escuchamos hablar de él, pero la reforma ocurrió aquí lo tengo anotado, en 1517, cuando aún había solo una iglesia cristiana. En ese tiempo la iglesia católica, ¿cierto? La iglesia católica romana era la única iglesia, y el año 1517 Martín Lutero, que era un practicante, era un religioso, empezó a leer la Biblia y a descubrir cosas que no estaba de acuerdo, y por lo tanto clavó unas tesis en Alemania en la puerta de una catedral. Entonces de ahí en adelante empezó el movimiento protestante, que también se asimila con las iglesias evangélicas. O sea, es como una ramificación de otra cosa. Sí, okay. Claro, somos una división, se abrió la iglesia protestante a partir de ahí, y dentro de la iglesia protestante caben todas las religiones cristianas que no son católicas. Que no sean católicas son protestantes. De ahí viene que se le llama evangélico. Okay. ¿Por qué se le llama evangélico? ¿O esa denominación surgió después? Sí, surgió después, pero casi automáticamente, porque el énfasis de Martín Lutero, que es el reformador hace más de 500 años, fue justamente enfatizar en el evangelio, en las buenas noticias, en los evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, en los cuales se predica esta buena noticia. Evangelio en realidad significa buena noticia, simplemente eso, es una buena noticia, una buena nueva también puede ser.
Y de ahí denomina, o de ahí deriva del énfasis de Martín Lutero que solo fe, solo gracia y solo Dios, que fueron algunas de sus tesis las más relevantes. Eso tiene que ver también con la idea como de que la Iglesia Católica ocupa estas imágenes y ese tipo de cosas, la idea de como de salirse de tener estatuas, de tener templos, ese tipo de cosas. Sí, tiene bastante que ver con romper un poco de la tradición o los paradigmas y empezar a abrir un poco más el Evangelio, esta buena noticia, y que corra de una manera más libre hacia todas las personas, que alcance más gente y que no hayan ciertas limitaciones como Martín Lutero encontraba que habían en la Iglesia Católica de aquel entonces. Pero ¿y qué limitaciones encontraba? Porque ahora yo te estoy tratando de acordarme del señor porque sí lo escuché nombrar en las clases de historia, pero ahora no sé. ¿Ese era que se quería Martín divorciar o no? No. ¿Cuál era el que No, se Martín. quería divorciar? Pero había alguien en la realeza que se quería divorciar, ¿cierto? No es él. Ah, sí, no, pues, pero Martín Lutero era religioso, pues, no era de la Claro. religión. Ah, sorry, no sé. No sé. Sí, no, Sí, no, pues. no sé. Además que, porque ya juntar religiosos, o sea, religiosos de la realeza, eso yo creo es como No, ya. creo que eso que mencionas tú, Vero, de la iglesia anglicana, la que practican los ingleses. Eso. Sí. Pero no sé si tiene directa relación con el caso de Martín Lutero. No sé si viene como de ahí. Sí, o sea, Ya, ¿y sí, qué encontró? es que ¿Cuál fue la es protestante diferencia igual. Ya. que encontró Martín Lutero? En aquel tiempo, Pero, bueno, por ejemplo, partiendo porque la Biblia no estaba en el idioma de la gente, de los barrios populares, ni de mucha gente. La claro. Biblia estaba en latín. Entonces era para ciertos cleros, para cierta gente que podía acceder a la Biblia, Ujú. y esa gente enseñaba lo que ellos creían que era justo y necesario para que la gente supiera, digamos, toda la población. Martín Lutero no, él fue uno de los que empezó a enseñar la Biblia y la tradujo, de hecho, después de eso se tradujo al alemán, que era el idioma común, pero antes estaba solo en latín. Y espérate, ¿y los evangélicos son los que no creen, por ejemplo, en los santos y en todas esas cosas? Pues? O sí. Exactamente, sí. Es Sí, como, llevándolo un igual poco a hay la, como a la una actualidad. forma de... Sí. Claro. Sí, llevándolo a la actualidad, porque si me preguntan de historia tampoco me acuerdo mucho. Lo que sí puedo hablar es de mi experiencia y de lo que he vivido. Yo prácticamente, siempre digo esta broma, pero yo prácticamente nací en una banca de la iglesia. No, Sí, de desde más. los 2 años, desde Claro. los 2 años que voy a la iglesia, evangélica, y claro, dentro vendría a ser una subcultura. Tú te metes al mundo evangélico y es una subcultura. Pienso, a modo personal, que no debería ser así. Deberíamos ser parte del todo como una sociedad, y dentro de ahí alumbrar con nuestra esperanza, con nuestra fe, con nuestro amor, con los frutos que Dios quiere que demos. Pero se forma, querámoslo o no, una subcultura, y dentro de esa subcultura, como tú mencionas, hay ciertas creencias, algunas basadas en la Biblia y otras no basadas en la Biblia, sino basadas en la tradición, que hacen que los evangélicos seamos muy particulares en nuestra forma de ser, más radicales. Hay de todo tipo de iglesias, me ha tocado conocer bastante, pero la que yo participaba ha ido de alguna manera abriendo un poco más la visión hacia lo más importante y dejando de lado algunas cosas menos relevantes. Respecto de los santos, sí, claramente ningún protestante ni ningún evangélico va a creer, digamos, en los santos como un ser divino. Sí creemos que fueron personas, y de hecho a mí me gusta investigar la historia o las frases o la vida de algunos de ellos, porque fueron personas geniales, cristianos que se entregaron a Dios y al servicio de las personas, pero no los divinizamos. Creemos que fueron personas Claro. que podemos copiar su ejemplo, inspirarnos en ellos, pero no pedirle algo. Si Igual tenemos que que pedirle lo de algo, la- se lo pedimos directo a Dios. Claro, como la Virgen María también, que también no está como santificada, digamos, sino que era la mamá de Jesús. O sea, por Claro. eso era una persona
sé, Importante, espiritual y pero todo el cuento, importante, pero no hay como un título de santificación. Sí, exactamente. Bueno, esa hoy en día es una de las mayores diferencias entre católicos y evangélicos, es esa creencia de que solo Jesús es el ser divino y Él es el Hijo de Dios, el único camino hacia el Padre. Esa es nuestra Yo principal creo que tenemos diferencia. que también explicar, o sea, antes de lo evangélico, explicar eso del cristiano, porque el cristiano es como que cree en Cristo. Entonces también hay como una diferencia, porque por ejemplo los judíos no creen en Cristo, entonces tampoco no son cristianos, pero los evangélicos y los católicos sí comparten Sí, claro. lo Claro, cristiano, pues, lo cristianismo. exactamente, tenemos la misma raíz. Tenemos Claro, exactamente la misma raíz. La iglesia eh, es una sola a un nivel espiritual. La iglesia es una sola y delante de Dios su iglesia es una sola. La sí, diferencia es que nosotros como personas nos vamos le ponemos otro separando, nos nombre. vamos, claro, nos ponemos nombre, que no me gustó esto, entonces ya hago otra iglesia. Son miles, literalmente miles las denominaciones dentro de Chile, solo dentro de Chile, de iglesias evangélicas. ¿viste? Entonces estamos muy subdivididos y yo encuentro que eso es algo en cierto modo muy negativo porque nos quita Mm. unidad, pero también es bueno porque nos da esa variable de llegar a distintos estratos, de llegar a distintas personas con el mensaje. Pero cuando nos encerramos como en nuestras pequeñas diferencias, al final causamos más división que suma. Sí, porque las diferencias son como muy, no sé, como muy tangibles, muy tácitas en el sentido de que Sí, no tienen que ver con que uno cree más en, no sé, en el amor o todo, todos buscan como el bien, po. Sí, exacto. pero estas cosas son así como, no, es que yo no creo que la Virgen María sea santa, es que yo creo que sí. Ah, no, entonces tú no eres otra persona, no eres, ¿cómo se llama? No eres mi hermano. Tú estás El otro día mal, yo estoy escuché a una bien. persona, sí, pues es que el otro día escuché a una persona y me dio como guau, porque era un mensaje súper lindo y después decía, y entonces, y un mensaje de amor para todos mis hermanos en Cristo. Y yo decía, porque por mucho que tú creas que en Cristo tienes que creer que todos los seres humanos son iguales, pues entonces no son tu hermano en Cristo, ya dejaste todo el resto fuera. Claro. Entonces me Sí. dio como que se me arruinó el mensaje. Ni siquiera me acuerdo de la Como persona. pucha, oh. Sí, fue como "Bleh". Bueno, es que Buh. eso también es un tema como interesante dentro de cómo vemos a las iglesias evangélicas, porque los que no somos practicantes de ninguna de estas religiones vemos que son como un círculo súper cerrado, incluso como que a veces sentimos que más que invitar a la gente a participar, invitan a la gente a alejarse un poco. Pero Como, Dani, todas las Sí. iglesias son iguales. Bueno, todas. sí, pero O sea, la yo creo que al católica menos es igual. acá, quizás sea porque la católica es como más común, o no sé, pero o está más No, cercana al pero la católica gobierno, quizás incluso por yo así creo que decirlo. es más, Pero la católica incluso que es más cerrada, siento que es al revés, fíjate. muchísimo Sí, cerrada. por lo que me ha tocado ver, siento que es al revés. Creo que, en mi opinión, siento que las iglesias evangélicas son mucho más cerradas que la iglesia católica. Creo yo. Pero también tenéis que ver el contexto en Chile. No, claro, Por claro, no, sí, por ejemplo, supuesto. mira, en Colombia, en Colombia ir a la iglesia, igual de lo que decías tú, Carlos. Yo me crié literal en la banca. Mi mamá es teóloga, o sea, no, en fin, la cosa es que la vida en el catolicismo allá en Colombia es súper distinto aquí. O sea, yo cuando llegué a una iglesia aquí, yo pensé que estaban en un funeral, de verdad, pero no, era como era una misa normal y yo era como, ¿qué pasa? Ah, Porque la gente, o sea, canta y contenta y es como lo que hacen los evangélicos aquí. Ah, En Colombia se hace así porque al final es como la alegría, o sea, también hay momentos de de meditación, de reflexión, claro. oración, del rosario, pero lo que es la celebración de la misa es súper distinto, o sea, y muy distinto, o sea, como adyacente, así como... Y eso fue una de las cosas que incluso a mí, después de 10 años de vivir aquí en Chile, me alejó demasiado de la iglesia, muchísimo, o sea, incluso yo soy católica, pero yo no voy a misa, Pero tú te no, consideras así bien católica, así sí, como, ¿o no? sí, sí, sí. Pero también es que lo que pasa es que también es como
yo soy creyente y no puedo decir que soy totalmente católica porque también he visto con todo lo que nosotros hemos trabajado todos estos 2 años, Claro. hemos descubierto muchas cosas, entonces de repente uno agarra, o sea, va abriendo, expandiendo como su mente hacia otras cosas, ¿no? Ujú. Y hay cosas que la Se religión es lo contradice. mismo que dice, por ejemplo, Carlos, que hay reglas o, ¿cómo se dice? Tradiciones dentro de las Costumbres. iglesias Claro. O ¿Costumbres? mandatos, cosas así. o mandatos que al final no coinciden con lo que yo pienso. Legalismos. Se llaman Claro. técnicamente. Quería que habláramos de eso en realidad, de cuál sería la costumbre, las ¿Cómo se llama? costumbres Legalismo. o los Sí, los legalismos de la legalismos iglesia evangélica. son muy marcados en Chile A ver. y se asimila con un concepto que es bíblico, que es la sana doctrina, que es un concepto muy amplio. La sana doctrina, tú lo vas a escuchar, le preguntas a un evangélico, todos conocen el concepto, la sana doctrina. Pero si le preguntas, bueno, ¿pero qué significa? Ah, no, es que la sana doctrina es que se predique que la mujer debe usar falda y no pantalón. Algo súper absurdo, por ejemplo. Claro. A otro Sí. evangélico tú le dices, ¿qué significa? ¿Qué es la sana doctrina para ti? ¿Por qué esa iglesia no tiene una sana doctrina? Ah, no tienen sana doctrina porque ellos, no sé, pues cualquier cosa, ellos sientan juntos a las mujeres con los hombres. Y tú vas al mundo evangélico y te vas a encontrar con tremendas sorpresas desagradables. Por ejemplo, eso, que tú entras y vas con tu esposa o con tu polola o con tu novia. Bueno, los caballeros acá a la derecha y las señoritas a la izquierda, de entrada, así te separan. Hay otras iglesias que tú sabes que no puedes entrar con pantalones. Nos ha tocado pasar por eso. Es terrible. Y entonces son legalismos que son reglas impuestas por ellos mismos, por las personas, porque ellos, no sé, en algún momento quizás fue necesario hacer una corrección, pero ya se transformó en una costumbre. O en algún momento quizás que era necesario y tenía cierta razón en hacerlo por una situación específica, no lo sé. Pero de ahí se transformó en una tradición. Entonces tú demuestras tu santidad, tú demuestras tu compromiso con Dios al ir así, o al llevar corbata. Esa persona, por ejemplo, no podría predicar porque no tiene corbata. Entonces esos legalismos en Chile puntualmente marcan mucho a la iglesia evangélica y, como decías tú, Daniel, alejan a veces más a las personas de lo que las acercan. Como que, en otras palabras, el mensaje que está entregando la iglesia es: tienes que ser como nosotros o si no, no puedes venir. Y es todo lo Y hay contrario a lo que iglesias Jesús nos evangélicas en enseña. Chile que sean más moldeables, o sea, que sean un poco más que Sí, claro, sí, claro, sí. Sin lugar a dudas, nosotros estamos trabajando ya hace varios años en la Iglesia Pentecostal Apostólica y ahora estoy en un nuevo proyecto con las Asambleas de Dios y bastantes iglesias más que no siguen esa línea tan legalista, sino que es un evangelio más de frutos, del carácter, es un evangelio más de cambio, es un evangelio de arrepentimiento, de restauración y no de cosas externas como se acostumbra y se tilda y se etiqueta normalmente a los evangélicos. Hace años ya que viene ese cambio y las iglesias se han ido, de alguna manera, por decirlo, adaptando, no el mensaje sigue siendo el mismo, pero la iglesia, las costumbres y las formas se han ido adaptando. Y pues algo que a mí como que me revuelve en la cabeza. Yo siento que todas las iglesias ya en este 2020, después de pandemia, después de apocalipsis, mentira, no. Sí o sí tienen que reformarse, o sea, y de abajo. Ya no puedes tener el mismo pensamiento y tanto que, ay, es que no, es que en la costumbre, no, eso ya se fue, ya pasó, güey, ya fuimos. Porque al final están perdiendo adeptos por lo mismo, porque al final somos menos y vamos a ser menos, porque dicho los millennials, no tenemos ni un peso para procrear. Entonces, si quieren que nosotros los millennials empecemos a llevar una vida de fe, tienen que empezar a abrir como las puertas a todas las personas, porque al final no En realidad, no se gana nada. ni siquiera lo que tú mencionas ni siquiera es algo nuevo, es que es volver al inicio del Evangelio. Cristo y la iglesia, cuando comenzó en el año 0, digamos, Cristo vino a la tierra,
murió en esa cruz, resucitó, después vino Pentecostés, que es donde los pentecostales, digamos, se toman ese día donde el Espíritu Santo bautizó a la iglesia, que eran 120 personas. Esas 120 personas empezaron a hablar en lenguas, en distintas lenguas, en distintos idiomas, y todas las personas que estaban en Jerusalén, que es una ciudad hasta el día de hoy cosmopolita, que había mucha gente de todas partes, entendían lo que decían y de alguna u otra manera estaban contando las maravillas que Dios había hecho, estaban predicando. Entonces mucha gente se acercó, y esa primera vez, después del bautismo del Espíritu Santo, que fue en Pentecostés, ese día, Pedro, el apóstol Pedro, predicó y se convirtieron 3.000 personas a la fe. Entonces, de ahí en adelante, debió haber sido siempre esa la línea de la iglesia: predicar a todos en su propio idioma, llevándolo al día de hoy Claro. al que es rapero en rap, a las tribus urbanas en forma de tribus urbanas, a los que son más introvertidos de una manera más introvertida, a los que son extrovertidos, y ponernos en los zapatos de cada uno. Esa es la idea inicial y principal del evangelio y del cristianismo. Pero la iglesia y las personas como nosotros siempre vamos tratando de acomodar a lo que más nos gusta o a lo que nos parece a nosotros. Entonces por eso pasan este tipo de cosas. Pero yo creo que no es volver al inicio y volver a los principios que formaron a la iglesia hace 2000 años. Wow. ¿Cómo quedaste? Ver? Claro. Como Sí. que Y en la práctica, ¿qué es lo que diferencia la iglesia pentecostal de otras, por ejemplo? ¿Qué es lo que la diferencia de la iglesia adventista o de la iglesia bautista? No sé. En la práctica, Sí, o sea, yo bueno, voy ahora hay a un culto, a un... Mira, la iglesia a principios como- del siglo pasado, en 1900 y tanto, hubo una revolución de las iglesias pentecostales en Chile. El movimiento pentecostal creció mucho por estas cosas sobrenaturales que pasaban en sus iglesias, como sanidades, que todavía siguen sucediendo, como cambios de vida radicales, personas. Y en el día de hoy, en los años más recientes, a la actualidad, la iglesia pentecostal se caracteriza por predicar en las cárceles, por ayudar a los jóvenes que tienen problemas de adicciones y digamos ir a los sectores más populares donde hay delincuencia y hacer cambios reales, ayudar a las personas y rehabilitar a esos muchachos y a esas personas que están en ese mundo y producen cambios radicales. Entonces esa es la característica más grande de la iglesia pentecostal. Ahora, estos últimos 10 años más o menos, me atrevería a decir, hay un nuevo movimiento que es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo vendría a ser eso mismo, pero actual. Entonces utilizan todas las plataformas posibles, es una iglesia más abierta, claro, es una iglesia menos legalista, pero que se sigue centrando en el mover del Espíritu Santo, en buscar estas cosas sobrenaturales, en darle bastante énfasis a buscar las sanidades, a buscar el cambio de vida, y a más que nada enfocarse en eso sobrenatural. Que yo no lo veo mal, personalmente encuentro que es algo súper genial, pero encuentro que es el inicio de, no podemos quedarnos solo en eso. O sea, si me pasa algo así, yo tengo que salir y contarlo, tal cual como fue hace 2000 años, la iglesia le pasó algo sobrenatural y salió a contar, salió claro. a entregar este mensaje. Muchas veces se convierte en un vicio, en ir y buscar algo, un sentimiento sobrenatural o una experiencia sobrenatural, y eso no es el objetivo. Y Esa es la diferencia. Cuando vas a la iglesia, ¿cuál es la diferencia que cuando yo llego? O sea, yo llego a la iglesia evangélica. ¿Cuál es la diferencia? Primero que depende de la iglesia, me sientan en un lado o en otro, eso ya lo sé. sí, claro. Claro, ojalá no vayas a una iglesia de esa. O sea, pero también la pregunta era como qué tanto hay de caricatura, porque uno ve como, no sé, la típica este sketch que hacían en el Hay unos Morandé con esta gospel, niña o sea, que es bailando, como... ¿cachai? Grande, las manos y tienen arriba. como, hay unos que tienen Claro. como serpientes, o eso no es. Nada que ver. no he escuchado, al menos yo no me he enterado de eso, pero sí lo que dice Creo que Daniel, en Estados Unidos es eso, muy así. eso sigue pasando. Ya. Pero Lo que ¿cuál dice es la Daniel, diferencia? Por eso- ejemplo, yo en algún momento de mi vida tuve como cercanía con la iglesia adventista, y la iglesia adventista, por ejemplo, no dejaban que la gente aplaudiera, entonces el aplauso era así.
Y los adventistas tienen Sí. como una relación muy cercana con las personas sordomudas. Entonces, también hacen eso ustedes como, o sea, tienen que ir de eterno los días sábados, si mal no recuerdo. ¿Cuáles son con las características Específica. claro, específicas como de forma al momento Mira. de ser parte de la iglesia pentecostal? Hay una diversidad enorme, enorme. Pero en la iglesia más conservadora pentecostal, Ajá. que digamos que me imagino a lo que se refiere tu pregunta, se acostumbra a ir con un terno. Tú tienes que ir con un terno, una Ya. corbata, ¿cierto? Y llevar tu Biblia física. Es así. Mira, yo no tengo nada contra ellos. He participado en una iglesia así y encuentro que está bien si ellos lo quieren hacer. Lo que no me gusta a mí en lo personal es que se exija a los demás. Entonces muchas veces ellos se fijan más en eso que en la actitud de la persona, porque tú puedes ir bien pinteado con tu terno y tu corbata, pero quizás vas con el objetivo, no sé, pues de buscar polola, quizás Claro. vas con el objetivo, no Claro. sé, de pasar un rato, ni siquiera... Ah, de Pero pasa mucho Sí, porque claro, claro. ya estás aburrido de las otras pololas, bueno, voy a buscar una polola acá, que No, tendría que ser una chica más, para que no te más peleen ordenada. los vecinos, ¿cachai? Para que no te peleen los Claro. vecinos, porque va el jefe y tenés que ir igual, ¿cachai? Tipo de cosas así ocurren también. Sí, sí, mira, esa es Sí, como ocurre una en todas característica partes. de la iglesia pentecostal. Y normalmente en un culto pentecostal vas a ver mucha gente muy emocionada, los sentimientos son muy se dejan expresar. Entonces si alguien grita, lo hace un aleluya, un amén, un gloria a Dios. Hay ciertas libertades para ese tipo de cosas, para llorar, si alguien siente, no sé, ganas de pasar adelante de rodillas hasta el púlpito, lo puede hacer, lo he visto, pasa comúnmente, tú te puedes expresar de una manera casi como quieras. Algunas personas danzan y se ponen a dar vueltas, otros se tiran al piso. Entonces, muchas de estas cosas las atribuyen a que el Espíritu Santo o que Dios los está tocando, que Dios los está tratando en su interior. Y está bien, yo igual creo que puede pasar eso porque ha pasado en la Biblia, hay algunas experiencias similares, pero encuentro que muchas veces la gente erróneamente va a buscar solo eso y o lo actúa o lo forza, y muchas veces en su vida sigue siendo la misma mala persona, con mal carácter, le sigue hablando mal a la esposa, a los hijos, como toda la vida. Entonces ahí tú te das cuenta, y Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí. Por sus frutos vas a conocer qué son sus frutos, su carácter, su forma de conducirse en la vida, sus decisiones. Entonces muchas veces en la iglesia pentecostal clásica suceden cosas bonitas que son reales y otras cosas son más forzadas, es una realidad. Yo no vengo acá a representar a todo el mundo evangélico ni tampoco No, a pues los imposible. pentecostales. Además que Yo quiero dijiste contar mi que Es una experiencia. opinión nomás. Sí, claro. sí, hay muchas divisiones al final. Y en la... Yo tengo un par de preguntas. ¿eh? Adelante, don Eduardo. Por Eso, favor. Eduardo. Adelante, Eduardo. Permiso. Oye, bueno, mi primera pregunta no te la voy a hacer porque las has ido respondiendo. A mí me interesó tu pasión, tú hablas con pasión. Entonces quería saber Sí. de dónde salió, pero se te nota ya, no quiero saber, porque ya se te nota mucho. Po. Y lo has expresado en tu idea. Mira, hagamos una pequeña dinámica con esta pregunta. Imagínate que yo no sé nada de religión ni conozco a Dios en un mundo paralelo. Explícame qué Ok. es el Espíritu Santo, por favor. Ok. Mira, quería contarte, hace 2000 años, bueno, ¿en qué año estamos? Primero preguntarte qué año estamos. En el 2022, año pero yo viví debajo de una 2022. piedra hasta hoy día. Ok. Bueno, nuestra era se cuenta a partir de un personaje histórico que se llama Cristo, ¿cierto? Estamos en el 2022 después de Cristo. Y antes de Cristo se cuenta hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona dividió la historia y esa persona hoy sigue viviendo, que es algo naturalmente imposible, a través del Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, dejaré con ustedes al Espíritu Santo. Y entonces ustedes me van a hacer testigos acá, allá, y voy a estar con ustedes. Ya no, Él no va a estar con ustedes, sino que Él va a estar en ustedes. El Espíritu Santo es la persona de Jesús para la iglesia de hoy. Cristo ya no está físicamente,
pero el Espíritu Santo representa y viene a traer todo el carácter de Jesús para los que creemos que hace 2000 años Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna y para que nosotros podamos conectarnos finalmente con Dios, que es lo que todo el ser humano necesita. Todos tenemos un vacío y ese vacío se llena con Jesucristo, hoy día el Espíritu Santo. Entiendo, entonces sería como un medio, el Espíritu Santo para conectar con Dios. Medio Sí. fin, ¿no? Claro, sería un medio No, que porque es que tendríamos es todos. Dios. Yo Claro, lo el entendí Espíritu así, Santo en Era lo un práctico medio, no era lo que- Dios. ¿O entendí No, mal? nosotros creemos. No, vos. Bueno, es que el tema de la Trinidad es un tema súper complicado, hay muchas, se sigue debatiendo hasta el día de hoy. Sí, Pero sí. nosotros creemos que Dios es uno en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cada uno, así como nosotros en una familia tenemos distintos roles, pero todos somos iguales de importantes, ¿cierto? Tenemos distintos roles y el Espíritu Santo tiene el rol de convencerme, de tratar en mi interior y de acercarme a Dios. No entiendo. Ese es el rol. Pero hay un paso previo que es creer en Jesús. El Espíritu Santo no viene a ti si tú no decides creer en Jesús y creer que Él es el Hijo de Dios. Oye, y en un caso hipotético basado en esta creencia o en esta explicación, una persona que no cree en Jesús no tiene ese acceso. Así de simple, así de extremo. Sí, así de extrema es nuestra creencia. Sí, porque Jesús mismo lo dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede llegar a Dios, nadie puede recibir algo de Dios, que es la salvación específicamente, si no es a través de mí. Pero el Espíritu Santo no es un ser extraño que vino de otra parte, no, es el Espíritu mismo de Cristo, de Jesús, que Él delegó, digamos, a la iglesia después de que Él se fue. Entonces Él nos iba a enseñar, Él nos iba a guiar. Y es Oye, por ¿qué eso también que el pasa? cristianismo ha trascendido más de Oye, 2000 Carlos, años. ¿qué pasa con estas mismas personas que estoy poniendo en estos casos hipotéticos? ¿Qué les pasa a estas personas en vida? Por O sea, ejemplo, sí. claro, hay un pueblo entero, inventemos un pueblo que nunca lo conoció y generaciones viven y mueren. y Hay nunca lo unos conocen. indígenas, no sé en dónde, que literal no pueden llegar a esa isla porque incluso Claro, por parece ejemplo, ahí que hay fue un un ejemplo. Rothschild, ¿o no? Que fue un Sí, creo que no, que no un sé. millonario para allá. No, fue un misionero y creo que fue de una iglesia Rockefeller, evangélica. no, un Rockefeller, no, un ¿Ya? hijo. No estoy comentando. Fue para allá y parece que se quedó y está con ellos. Y desde hace, o sea, tendrá el señor ahora sus 60 años, pero como con unos vuelos de dron, ve como todas las personas morenas y un blanquito. Y es él. Eres. Él es. Pero sí, Claro. ¿qué pasa con Bueno. ellos? Buena Sí, pregunta. Eduardo. es buena pregunta, sí, claro. Sí, es una muy buena pregunta la de Eduardo. Y nos podríamos preguntar lo mismo: ¿qué pasó antes? Antes de que Cristo viniera, hubieron muchas Claro. civilizaciones, millones de personas que no escucharon hablar de eso. Bueno, no tengo esa respuesta. Yo creo que una de las cosas más bonitas que uno puede decir cuando quiere enseñar algo es que no Sí, sabe. sí. Pero creo que Dios siempre de una u otra manera nos da la oportunidad de conocer la verdad. Y por eso mismo envió a su Hijo, porque tal vez era la única manera en que se revelara esa verdad a nosotros. ¿Qué pasa con los que no la alcanzan a escuchar en su vida? La verdad no lo sé, lo desconozco, pero me imagino que como en el pasado van a ser juzgados, y la historia de la Biblia lo dice, por sus obras. Sí. Vas a ser juzgado por tu obra. Todos, los que creamos o los que no creamos, vamos a pasar por ese día. Los que creyeron o los que no creyeron, para ponerlo en ese mismo día situado, vamos a pasar por un juicio de nuestras obras. Me imagino que por ahí va la cosa. Claro. Tiene coherencia, sí. Y además Porque- que Jesús puede ser cualquiera. O sea, nosotros hemos analizado varias religiones. ¿Te acuerdas cuando dijimos quién era Jesús? Nosotros tuvimos un capítulo de analizando de Jesús. Hablamos de Jesús, básicamente. Y también hablamos de que hay muchas religiones en la historia
en las que el patrón es el mismo, o sea, la creación Claro. del profeta Ujú. es exactamente lo Exacto. mismo. Entonces, si tú estás diciendo, si conoces a Jesús, o sea, si quieres a Jesús, o sea, si al final si tienen si creen en Jesús, también, por ejemplo, pueden creer en, ¿cuáles eran? En Agamenón, no me acuerdo cuáles eran los nombres. Eran un montón, Sí, sí. eran hartos. Estuvo Eran bueno ese demasiados, capítulo. eran demasiados. Sí, Sí, Pero eran todos, sí, yo igual he tenían el escuchado. mismo, Horus, claro. todos tienen como el mismo, La misma historia el era mismo como, desarrollo, la misma historia. claro, Entonces yo siento Claro. que igual no puedes decir que Jesús es este Jesús, no, porque tú tampoco viviste esa era, o sea, uno no puede decir eso, Exacto. sino tampoco vive esa era, pero puedes ver como en las similitudes de repente y ver y decir, ah, sí, sí, ellos sí conocen a Cristo, Claro. porque Cristo también Esto, adoptó ese nombre. claro. claro. Mira, de hecho, hay una frase de C.S. Lewis. ¿Conocen a C.S. Lewis, que fue el que escribió las Sí, sí, crónicas de Narnia? ¿Ya? sí, ¿Cierto? Él, mítico. de hecho, en sus películas no habla de Jesús, pero Aslan vendría a representar ese Cristo, ese Salvador, esa persona, Aslan esa es figura que se mítico. sacrifica. ¿Sí? Sí, De hecho, lo tengo por tatuado supuesto. acá. Oh, Ah, mira. qué bacán. Qué bacán. Aslan, Pero pero es el Aslan. entonces comparto eso que dicen ustedes. Yo pienso que siempre Dios busca la forma, Dios es todopoderoso, y busca la forma de revelarse a esos pueblos y de alguna otra manera llevar ese mensaje. La Biblia dice, si ustedes no predican, las piedras hablarán, de una manera obviamente figurativa. Sí, claro. No van a andar, las rocas no le van a salir bocas, sino que Dios va a encontrar la forma de que ese mensaje llegue a las personas. Y lo que Eduardo me decía me hacía recordar que la Biblia en el inicio dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Y claro, si nos ponemos a ver a qué se refiere, no se refiere puntualmente a la cara, no parezco un Dios, ¿cierto? No Ustedes sabemos. tampoco. No Disculpe que sabemos. se los diga. No, pero lo que quiero decir es que eso viene el amor, la tolerancia, el respeto, esos principios, esos valores intrínsecos que traemos los seres humanos. Vivimos en una dualidad, tenemos cosas negativas dentro, pero tenemos cosas muy positivas, y todas esas cosas positivas son a lo que se refiere, creo yo, la imagen de Dios marcada en nosotros. Entonces pienso que de acuerdo a eso también Dios va a juzgarnos y va a darnos nuestra recompensa merecida, buena o mala. Y Que no hay. sí. ¿Cómo es la concepción del otro mundo para los pentecostales? ¿Cómo es la concepción del cielo o del más allá? Porque a medida que hemos avanzado en los programas hemos hablado de la reencarnación, hemos hablado de otros planos, hemos hablado de trascender, de un montón de cosas. Y casi todas las religiones cristianas coinciden, por lo que tengo entendido, en que uno cuando muere y pasa al más allá o al cielo o al infierno es uno como persona. O sea, yo, Daniel, me muero y voy a alguno de estos dos lugares. Pero para todas las demás creencias orientales, por así decirlo, o más esotéricas, hay todo un proceso en el que el alma se recicla, por así decirlo, se reencarna, etcétera, etcétera. ¿Cómo es para los pentecostales este proceso? ¿Cómo lo ven ustedes? Es exactamente el mismo y la misma creencia que el cristiano en general. Ya, Digamos que el pentecostalismo se diferencia por esas pocas características que yo te menciono, que se reflejan en el día a día de la iglesia, en un culto, tú vas y te das cuenta, y en su énfasis por buscar al Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo, las sanidades, los cambios, el hablar en lengua, el saltar, gritar, llorar, etcétera. ajá, ajá. Digamos que, pero más allá de eso, la fe de ellos sigue siendo la misma, y la concepción de la vida después de la muerte es la misma. Creemos en el cielo, creemos en estar con Dios, creemos que vamos a ser juzgados, y también dentro de la misma religión cristiana todavía siguen habiendo ciertos debates. O sea, si yo me muero hoy, yo quedo durmiendo hasta esperar aquel día, o yo voy enseguida Claro. a los brazos de Dios, a su reino celestial. Mientras tanto, Entonces, claro. esos debates siguen El estando, juicio pero sí final. concordamos. Resucita, Claro, resucita como en la religión católica que resucita. No, si eso es cierto. claro, sí, es verdad, sí. Resucitará en la venida de Cristo. También es una de las posturas, pero todas se basan en la Biblia.
creemos en Pero la vida eso después es de la muerte, como- sí, creemos en el cielo. Pero no se supone que cuando es Jesús Y en el como infierno. que llegó, le decían que era como, igual era como de reencarnación, porque decían que era el profeta Elías que había vuelto a la tierra, entonces igual, no, sí, es bien, bien Sí, cuático. sí, Pero yo creo que es lo mismo, Cami, de lo que te estaba hablando yo y lo que decía con el Edu, básicamente llegando a esa conclusión, que Dios manda a sus profetas y les mandan todos, o sea, al final todos son hijos de Dios, o sea, todos somos hijos de Dios, obviamente, pero está el hijo de Dios, el vocero, por así decirlo, como El el vocero de más las redes popular. sociales, Claro. sí, ese, de repente manda los que son, y ese es, no, yo soy manager, entonces yo Claro, estoy el dando vocero popular. eso, Claro. entonces yo estoy diciéndoles cómo son las cosas directamente, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, más allá de... Oye, ¿y qué día? Yo tengo una pregunta antes que se me vaya el internet de nuevo. Sí. ¿Y qué días son las celebraciones de la misa? No sé si se llaman misa, culto sábado, domingo. evangélico o pentecostal. Pentecostal. sí. Sí, mira, el día tradicionalmente sí es el domingo, Ya. pero hay iglesias que hacen más actividades. La iglesia donde yo vengo y he participado, hay una actividad en la semana, al menos una, donde se reúnen todos. Hay un estudio bíblico donde van personas que les interesa estudiar la Biblia. Generalmente el sábado es un día donde se juntan los jóvenes o los grupos adolescentes o ensayan los músicos. Pero el día domingo es donde se reúnen todos, que es el Día del Señor, así se conoce, como el Día del Señor. Ahora, algunos otros protestantes, como los adventistas, piensan que es el sábado. Algunas El religiones sábado. ortodoxas judías y cristianas también alegan que es el día sábado, pero ya nos vamos en esas pequeñas diferencias que al final no traen mucho rendimiento y causan más división Es que que, otra cosa. Y para quería mí leerles eso es una frase, mira. importante. Sí, Para ti, bueno, ¿qué? hay una frase, mira. Es que son Hay una frase que te voy a importantes dedicar a ti entonces, porque- Ya. Camila, ¿cierto? ¿Qué frase? Mira, Sí, Cami. Sí, Camil. C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, que fue teólogo, escribió muchos libros. En uno de sus libros que se llama Mero Cristianismo, que habla de esto, o sea, de lo central del cristianismo, cuáles son las cosas que nos unen y no lo que nos separa, empieza la introducción y dice, dentro de todo lo que lee, dice esto: una de las cosas en que los cristianos están de acuerdo es en la importancia de sus desacuerdos. Parafraseándolo. Ay, ¿quién es? Claro. Parafraseándolo parece un poco. Claro, Cami, lo- ¿esa es tu religión? de las pocas cosas que los cristianos están de acuerdo es que son muy Es que importantes los están todos desacuerdos que tenemos entre uno y otro. desacuerdo. Claro. ¿Viste? ¿Esa es tu religión, Camila? Gracias, Pedro, gracias. Estoy en desacuerdo con eso. No, pero es que siempre debates todo. Entonces, todo es Muy bueno. buen libro. ¿Sabes qué pasa? Que yo Léete estoy el libro. estudiando astrología. Entonces, ¿qué me pasa? Resulta que, bueno, esto yo lo sabía de antes, pero los días tienen nombre según los astros que, ¿de veras? ¿cómo Sí. se llama? Saturnalia. Claro, a los astros o a los dioses a quienes se les estaba ovacionando ese día, ¿cachai? Entonces, para mí fue súper importante porque fue el domingo, como lo que acaba de decir Carlos, el día del Señor es el día Sunday, entonces el día del sol. Entonces, el día del Señor. O sea, para mí es súper importante. Y en cambio, el sábado es el día de Saturno. Y Saturno es como casi el diablo dentro de los planetas, ¿cachai? Que es como muy antagonista. Es todo lo negativo. Habían un montón de sacrificio humano, bebé, y así como, había como todo lo malo. Entonces, para mí no es menor si él la persona celebra el sábado o celebra el Oye, domingo. Cami, Por eso yo tenía espérate, dudas. ¿puedo hacer un paréntesis? ¿Qué signo se rige por ¿Qué te Saturno? fuiste? ¿Qué signo con Saturno? Capricornio y Acuario. Nada que decir, su señoría. Cami, Oye, Cami, mira. que- lo que tú dices es súper relevante, pero hay una persona que vino y que aclaró todo este asunto, que fue el mismo fundador de nuestra religión, de la religión cristiana, o sea, Jesús. Hace 2000 años igual, en la tradición, en el contexto donde él se movía,
en Israel, el día sábado era el día de descanso y el día donde no podías trabajar, ni siquiera podías Ese era el séptimo día. hacer nada. El O sea, sábado. claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cristo vino a romper esos paradigmas y hacer cosas que no se debían hacer los sábados. Él sanaba el día sábado y confrontaba a las personas. De hecho, tú empiezas a leer los evangelios y en el título te dice Jesús sana en día sábado, así como si fuera la portada de Como un una diario noticia, importante. Como, así como si- claro, una locura. Jesús Claro, sanó en porque día era tan sábado. contradictorio. Era contradictorio Claro, lo que pasaba exactamente. supuestamente el día sábado. Y eso del Día del Señor, que es lo que yo te menciono, que es el domingo, también es una tradición simplemente. Jesús nos vino a decir y a enseñar finalmente que nuestra vida, que cada día de nuestra vida debe ser para el Señor. Y eso no significa estar metido en la iglesia, ni estar ahí encerrado, digamos, entre cuatro paredes leyendo la Biblia, sino significa que en todo lo que yo hago, en todo lo que me relaciono con las otras personas, de alguna manera tengo que mostrar ese carácter de Dios, ese carácter de Jesús y ese amor de Dios. Ya. Ahora voy más a lo polémico todavía. ¿Qué pasa con las personas que practican yoga? ¿Por qué Ese yoga, también es otro Camila? mito. ¿Por qué yoga? Lo que pasa es que yo Contextualízanos, por favor. conozco a una persona que Sí. estaba estudiando, no sé, algo religioso, como para ser profesora religiosa, no me acuerdo, una cosa religiosa. Y dijo, es que las personas el yoga es una secta. Y yo así como, ¿qué? ¿What? Sí. ¿Cuándo fue Claro. una secta? Y dijo que eso sí, se lo yo también enseñaba lo escuché eso. en De su hecho, cuestión, entonces sí, había una persona es que como decía que casi tienes... Sí, No, pero es que... Para mí es un Ya, pero es legalismo. un Sí. ejercicio. Uno de tantos legalismos. No, Ya, pero la explicación yo era quiero buena saber. porque él decía que, claro, el yoga es bonito y es bueno mientras haces los ejercicios, pero cuando haces el saludo al sol y empiezas a hablar con, no me acuerdo cómo se llama este dios que tiene como 8 brazos y no sé cuánto, ahí ya estás hablándole directamente a Satanás, pues, no estás creyendo en... O sea, ahí ya, el yoga se ok, transforma ok. en una secta, digamos. Cuando haces el Shavasana y todas esas cosas. tengo toda la No razón. recuerdo exactamente los nombres, pero sí. Sí, yo igual he escuchado lo mismo, chiquillos. He escuchado lo mismo. Pero tal ves, cual. es un legalismo. O sea, depende de la Pero es un parte legalismo. entonces de la iglesia. Claro. Claro, sí, de todas modas, obviamente yo creo que cualquier cosa que tú te metes mucho en eso y te domina y Sí, de alguna porque- manera la transforma en tu vida Es que misma, a eso me ya- refiero, va a porque ser- cuando empieza, por va a ser ejemplo, un ídolo, en va a ser Reiki, algo si que te tú deja te bien. metes en Reiki para hacer... No sé si me estoy escuchando. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Oh, Claro. se ¡Ah, cortó. no! Bueno, les cuento, yo el año pasado entré a Jiu-Jitsu y siempre me han encantado las artes marciales Ya. y he conocido gente muy guay, gente muy genial ahí en Jiu-Jitsu. Y igual tiene que ver, digamos, con esta disciplina oriental de artes marciales. Y es medio polémico, hay gente que, claro, está en contra de la violencia, pero es un deporte, yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, claro. Y no le encuentro nada malo, me ha hecho bien, estoy más saludable Eso es y importante. lo veo como un deporte. Sí, claro. Claro, ahora si me voy a meter a las bases y me voy a hacer un fanático de eso y voy a dedicar el 80% de mi tiempo a eso, obviamente va a ser algo súper Pero súper ustedes malo como- para Claro, mí. depende Ahí- del tiempo que se le dedique a lo que estás haciendo. Al final, como que se tiene que tener un balance. Eso. Claro, es lógico, ¿cierto? Hay Claro. hay un teólogo Pero que como hace- religión que ya- no están ya en no contra vive. de eso, digamos. Como religión no están en contra de ese tipo de prácticas. Claro. O sea, no es porque yo No haga sé otros yoga no me pastores. van a dejar entrar a la iglesia pentecostal, digamos. Tengo No, preguntas. al contrario. Sí, Eduardo. Sí, es que estoy metido que rato con una pregunta. A ver, dale, Mira, algo. voy a Ya, tratar pero de, sí, de no. armarme, ¿ah? No, voy a tratar de armarme. Que hace un rato, varias veces, Carlos mencionó lo sobrenatural. Ya. ¿Ya? Pucha, acá se sacó la astrología, yo leo el tarot, Carlos. Entonces, y he tenido experiencias con las magias. Magia negra y Ujú. magia blanca cuando era más adolescente y huevo. Eh, Muy bien. es la verdad, es la verdad. Ya. Llegué a la Pero mejor tú parte. mencionabas Sí. cosas sobrenaturales y sanaciones. Y mi cabeza al tiro lo Sí. asoció con magia blanca, por ejemplo. Lo que se conoce popularmente como magia blanca. ¿Ya? Claro. Ahora bien, ¿por qué nombré el tarot? ¿Por qué nombré la astrología? Porque históricamente, más o menos hace 500 años también, algún papa prohibió el tarot y cualquier oráculo, así como se separó la astrología de la astronomía, que antiguamente eran Era lo mismo. hermanas gemelas.
Entonces hubo una separación y por algo fue. La astrología, a pesar de que no es solo... no es un oráculo, tiene pequeñas cosas que son sorprendentes. Como, no sé, pues, quizás aquí me entiende la colega, como las personas nacidas en luna en Escorpio y cómo sufren algún fallecimiento de un familiar cuando son niños o tienen alguna conexión importante con el tema de la muerte cuando son niños. Y bueno, me ha tocado ya 3 personas. Para mí, Carlos, te contextualizo rapidito. Ya, 2 es coincidencia, 3 ya no. Hay una sincronicidad. Entonces, Sí. que me lo está diciendo eso porque justo nací a esa hora que justo la luna está en Escorpio. O sea, hay algo más ahí, hay algo que es universal, hay una fuerza. Es como los que creen en el destino, o como ya está escrito esa frase. ¿Ya? Bueno, en fin, al final la estoy haciendo larga para preguntarte la relación de ustedes con lo sobrenatural y cómo es que yo tengo entendido, quizás soy un ignorante, de que los cristianos y los evangélicos no están de acuerdo con el uso de ni un tipo de hechizo, magia, o entendiese hacer milagros básicamente, que un humano normal puede hacer algo sobrenatural. ¿Cómo es eso en tu religión, Carlos? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se asimila? ¿Cómo se ejerce? Sí, Eduardo. Bueno, primero lo que dices tú es verdad. Nosotros creemos que, no sé cómo explicarlo. Creemos que la sanidad definitiva, digamos que, y no solo definitiva, sino que una sanidad que va más allá de lo físico, que va a lo emocional, que va a lo espiritual y que trasciende eternamente, solo puede venir de Dios. Eso lo creemos, es parte de nuestras bases. Entonces, cuando se ve algo por fuera, siempre no lo asociamos con Dios. Y hay algo que es lo que tú dices, que es una realidad, que vivimos en un mundo que no somos capaces de conocer completamente. Hay leyes eternas, hay leyes espirituales, universales, que trascienden nuestra comprensión. Y claro, hay cristianos que se cierran a no, es que lo que dice la Biblia es solo lo que es toda la verdad. Pero es verdad, yo estoy de acuerdo. Lo que dice la Biblia es verdad, pero para mí no es toda la verdad. Hay mucho más que Dios ha hecho y sigue haciendo, pero esto, en este libro, es lo que ustedes necesitan saber. Eso es lo que yo pienso. Es todo lo que necesitamos saber. Entiendo. Es como la base, como hijo de Dios. como el manual. Claro, pero dentro de nuestra fe creemos en los milagros, creemos en la intervención divina de Dios, tanto en lo físico, como en lo emocional, como en lo económico, como en todos los aspectos. Ya me va a sonar como una frase típica: salud, amor y dinero. ¿Es cierto? Pero es verdad, creemos que en Dios podemos encontrar esa respuesta, pero cuando nos enfocamos en buscar eso, en realidad estamos buscando otro Dios. Estamos haciendo un Dios a nuestra pinta, y en realidad el mensaje principal sería: Dios es capaz de mejorar mi salud, Dios es capaz de mejorar mi dinero, Dios es capaz de mejorar mis relaciones amorosas. Pero lo que yo descubro al conocer a Jesús es que mi vida tiene un propósito para yo servir a Dios, no para que Dios me sirva a mí. Sí, que Dios sirve a través de mí. Claro. Claro. Ya, Carlos, ¿y algún mensaje que quieran mandar para nuestros Sí, ya vamos fans cerrando ya. paranormales? ¿Algún mensaje final? ¿Sí? Sí, mira, yo creo que todos tenemos dentro de nosotros ese bichito que nos va haciendo buscar esas cosas sobrenaturales que no podemos entender. Todos tenemos dentro de nosotros una necesidad, ¿cierto? Por querer, una curiosidad, por querer conocer más. Yo te invito a que hagas la prueba, a que leas la Biblia, leas los evangelios principalmente, para que la puedas entender mejor, y vayas acercándote a Dios con un corazón sincero. Querer conocer a Jesús, porque al conocer a Jesús vas a conocer la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Muchas Y ahora nos gracias, vamos. querido Carlos, Muchas gracias, Carlos. por participar con nosotros y aclarar Nada, todas gracias, nuestras chiquillos, dudas por invitarnos. sobre este tema. Chicos, muchas gracias por haber estado. Bienvenidos de nuevo a esta tercera o cuarta Nueva temporada. esta nueva temporada 2022. Un abrazo grande, gracias a todos por haber participado y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Carlos. Chao, chao. Chao. Chau.